Bien, llegamos al estudio, a las predicaciones de la serie, mejor dicho, final de los Salmos. Hemos dado por varios meses, como sabrán, no hemos dado todos los Salmos, si no estaríamos aproximadamente 3 años. Y si incluimos el 119, con cada letra del alefato hebreo, estaríamos otro año más quizás, o medio año más. Sino que hemos ido salteando. Y previo a esto, les recuerdo quizás a los que se han integrado más nuevos en la iglesia, nosotros habíamos estudiado como congregación el carácter literario de los salmos, ¿sí? La poesía hebrea, cosa que antes de empezar a recibir los mensajes pudiéramos tener una noción de cómo se interpreta la poesía. Eso está todo en internet, está en nuestra página web, en la aplicación de la ICBR. Y bueno, ahora llegamos al final con otro tipo de salmos. Este tipo de salmos, junto con los últimos 5 que se encuentran en la Biblia, son los que se conocen como los salmos aleluya. Aleluya quiere decir, bueno, alabar a Jehová. Tienen 2 palabras en hebreo que están unidas, alelu, y esa palabra ja o ya es la palabra que es de Dios, es el nombre corto de Jehová, y lo demás es alaba a Jehová. Y aquí este salmo es aleluya porque comienza, ustedes pueden ver, con aleluya y termina con aleluya. Y son estos salmos que están al final, que se conocen también como salmos de doxología. Cuando nosotros cantamos la doxología acá en la iglesia, estamos cantando una canción, un coro, podemos decir. Nosotros ya con el contexto del Nuevo Testamento sabemos la Trinidad y nosotros terminamos con una doxología, ¿sí? Una canción final. Y acá, glorificando a Dios, ¿no es cierto? Y acá los salmos también terminan, fíjense que hay salmos de todo tipo, de plegaria, de ruego, de castigo de los enemigos, etc. Pero acá termina con una alabanza a Dios. No terminamos en el 150, pero sí vamos a tener uno de esos salmos de doxología, en este caso, el salmo número 146, ¿sí? Así que vamos a ver, es un salmo corto, tiene 10 versículos, entonces en este tipo de salmos sí podemos ir versículo por versículo, y tiene una división, podemos decir, natural del texto, que vamos a ver los primeros 4 versículos, que es algo que se refiere a, bueno, empieza alabando a Dios, pero te invita este salmo a no confiar en el hombre. Después en el versículo 5 y 6 dirige nuestro corazón hacia Dios, y del versículo 7 al 9 lo que hace es presentarte lo que Dios hace en el mundo y en nuestra vida, y termina el versículo 10 con una doxología también, dentro del mismo salmo de doxología, que es una alabanza a Dios. Vamos a comenzar viendo cada uno de estos versículos. Comencemos con el versículo 1. Comienza por este aleluya, de alabar a Dios, un salmo de alabanza. Y como en otros casos de la Biblia, es una autoexhortación. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha hablado a sí mismo. Sería medio raro, ¿no? Desde el punto de vista de los psicólogos, pero muchos se hablan al espejo. La cuestión es que no era raro, parece, hacerse una exhortación propia en los salmos. Alaba, alma mía, a Jehová. Y esto lo encontramos en varias, por ejemplo, Salmo 103.1, bendice, alma mía. Y acá, en vez de decir bendice, dice alaba. Uno dice, bueno, ¿será algo que la Biblia nos quiere hablar en cuanto a la autoexhortación? Yo creo que uno antes de orar, antes de comenzar a orar, tiene que orar a Dios pidiéndole que realmente podamos orar. Porque nuestra carne, estamos hablando no de la carne material, sino del pecado que todavía mora en nosotros, se resiste a la oración. Se resiste a todas las cosas espirituales, pero se resiste a la oración. Y siempre cuando comenzamos a orar, siempre hay algo de lucha, o mucha lucha, o distracciones externas, y es como que uno tiene que decirle a su propia vida, tengo que orar, tengo que alabar al Señor, tengo que glorificar a Dios, pero
es la lucha contra la carne. Entonces, pienso que esta autoexhortación de los salmistas, hablando en plural porque no es el único salmo que tenemos una autoexhortación, es para hacernos conscientes a cada uno de nuestro propio pecado. Nadie tiene un interruptor en la espalda que sale orando. Bueno, si a lo mejor estamos más en comunión con Dios, a lo mejor eso mejora. Pero por lo general siempre hay grandes luchas en nosotros para orar. A veces para leer la Biblia también, pero tenemos que luchar contra nuestra carne que se va a oponer a eso, ¿no es cierto? Entonces comienza en el versículo 1 con esa autoexhortación y se contesta a sí mismo en el versículo 2 que dice una resolución, dice, sí, alabaré a Jehová. Menos mal que es positiva la respuesta. Nosotros dijéramos nosotros mismos, alaba, alma mía al Señor, y después digo, no, mejor no. Mejor no oro. Y a veces puede pasar, a veces nos pasa que nos dispusimos a orar, nos dispusimos a hacer un devocional y luego quedó en la nada. Sonó el teléfono, tocaron el timbre, algo, y nos sacó de foco y tendríamos que volver a la comunión, pero no lo hacemos. Pero acá sí dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivas. Fíjense en esto, cantaré a Jehová en toda mi vida, o sea, dice en mi vida, se supone toda, porque dice, mientras viva cantaré salmos a Dios. Yo quiero que este versículo nos lleve a pensar un poco, aunque suene extraño, nuestra vida de adoración musical a Dios. O sea, Dios ha creado la música. Hace muchos años atrás, las familias, ¿sí? Y también pienso que en los tiempos de los puritanos, había una cultura musical mucho más grande. O sea, era casi impensable que los niños no supieran algo de música, o un instrumento, o cantar, pero eso se ha ido perdiendo. Hoy hay muchas músicas en el mundo, ustedes escucharán, que podemos decir que ni siquiera son músicas, ¿sí? Que nos invaden y parece como que esta cultura sería muy musical. Pero ponerlo a cantar a alguien, va a desafinar. ¿Vieron como cuando a veces tienen populares y cantan encima? Es terrible cómo suenan las personas. Pero yo me pregunto, los cristianos, ahora que Dios ha cambiado nuestro corazón, que tenemos una mente renovada, que tenemos hijos, ¿sí? ¿No sería bueno que la familia procure una cultura musical? ¿Por qué? Porque tenemos 150 salmos que nos instan a alabar a Dios. Pero alguno podrá decir, bueno, no tengo facilidad para los instrumentos, pero Dios te ha dado un instrumento que lo tenemos todos, que es nuestra voz. Y uno dice, cantar no es lo mío, entonces adorar no es lo tuyo. Mira, Dios no va a prestar atención, o mejor dicho, a calificar tu alabanza o tu adoración por cómo lo cantás. O sea, podés ser desafinado, podés ir a destiempo, podés no recordar a veces bien la melodía, pero si en tu corazón hay un sentido de alabar a Dios, un sentido de poder cantar en el corazón a Él, bueno, eso es lo que Dios mira. Pero también pienso, ¿no?, que al haber un sentido interno, un sentir interno de alabar a Dios, también el exterior va mejorando un poco. Este miércoles en el devocional, ¿recuerdan el devocional? ¿Lo han escuchado todos? ¿Han orado también? Nos decía Martín, nos traía justamente un capítulo de la teología de la familia acerca de cómo era la adoración familiar y decía de cantar algunos himnos o canciones. Entonces, yo sé que puede, para los que no saben música, puede sonar hasta muy extraño eso en la familia. Pero era lo normal de los cultos, ¿se dan cuenta? Si nosotros, yo lo que quiero, lo que la palabra también veo que nos exhorta, es no negarnos musicalmente. Yo sé que hay muchos hermanos acá, tienen facilidad, ya sea para cantar o para tocar un instrumento, y que otros no. Bueno, los que no tienen que pensar de la siguiente manera, diciendo, esto no es lo mío. Dios nos ha dado una voz. ¿Por qué no cantamos bien? Bueno, porque nunca hemos ensayado. Porque nunca de chico nos han acostumbrado. Porque no hemos desarrollado el oído. Y Dios es el creador de la música
Y lo que hace el pecado es distorsionar todas las cosas que Dios ha creado. Y el diablo también influye en eso, influye en la música para mal. Y entonces hay muchos cristianos que se niegan a lo musical. Yo diría que tendríamos que abrirnos cada vez más a lo musical. No digo que vamos a tocar un instrumento, pero sí por lo menos entonar. Entonar cada vez mejor las alabanzas a Dios, sobre todo cuando hacemos un culto familiar. El que está soltero y hace solo su devocional, miren, hay ejemplos en la Biblia que cantaban las personas solas, ¿no es cierto? Y hay casos que muchos enfermos cantan solos en sus camas. Pero sería más raro, ¿no? Para la persona que no tiene una familia y está solo, cantar a solas. Pero los que tienen familia, como hemos visto, que el miércoles se nos exhortó a eso, a poder cantar. Y bueno, quizás no las más complicadas de las que conocemos, pero hagámonos las canciones más simples para poder alabar. Acá el salmista dice que va a alabar en su vida a Dios mientras tenga aliento. También hay otra canción que cantamos, ahí dice, mientras viva, va a alabar a Dios de esa forma. Entonces el Salmo nos va introduciendo en una exhortación. Alaba a Dios, una declaración. Esta alabanza a Dios no es, digamos, solamente en el culto, no es de vez en cuando, sino es algo de continuo que está en la vida. Y nos prepara esto para decir, bueno, un reconocimiento a Dios. Comenzamos con el Salmo levantando nuestra cabeza y viendo, ¿sí?, la gloria del Señor. Ahora nos baja la cabeza y dice, no confíen en las personas de aquí abajo. Cuando dice, no confiéis, 3, en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación. Los príncipes se puede traducir como principales, o sea, para nosotros los príncipes hoy serían todos los que están en cargos del gobierno, ¿sí? A veces pensamos en un príncipe, en alguien, no sé, vestido de azul o algo así. No, los príncipes no tenían que ver con eso, eran los principales, ¿sí? Y nosotros acá tenemos políticos, gobernantes, y que como otros salmos, como otras partes de la Escritura, nos lleva a ver el error que cometemos todos. Algunos quizás no lo han cometido, pero quien les habla, y seguramente muchos de ustedes, de hacer esto, no que uno pone la confianza en un presidente, en un gobernador, pero muchas veces uno se queja, ¿o no?, de ellos. Se queja de la forma que lo tienen que hacer, de la forma mal que lo hacen. Bueno, se queja uno de la corrupción. Pero también pasa esto, y yo me he dado cuenta, que cuando uno empieza a quejarse demasiado de todo eso, se pregunta, ¿me quejo tanto de eso porque yo tengo mi confianza en eso? Entonces tengo que decir, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice la Biblia? No confíes en ellos. Entonces a lo mejor digo, no, yo no confío en eso, pero quejarme tanto de ellos parece como si mi vida girara alrededor de todas sus decisiones. Hay un libro que he leído el año pasado que me hablaba acerca de la historia de Daniel y que decía que Daniel fue un hombre que prosperó en medio de los peores reyes que le podían haber tocado y de las peores persecuciones. Y él siempre con la cabeza a flote. Entonces, nosotros no pensemos que vamos a cambiar a veces cosas. Uno puede oponerse a cosas del pecado, a leyes que están por salir. Hay que buscar el equilibrio en eso, uno puede hacerlo, porque tampoco vamos a decirle, bueno, le damos un cheque en blanco para que ellos pongan la cifra que quieran para introducir el pecado aquí en nuestra nación. Nos oponemos a las leyes que han salido, sobre todo las últimas, a favor del aborto, a favor de la ESI y un montón de cosas donde se trata de minimizar el valor de la vida humana y por otro lado sacar a Dios de su plan creacional del hombre y la mujer y de la familia. O sea, todos los valores están siendo atacados, pero lo peor es que los gobiernos están poniendo su firma, están poniendo su sello en la destrucción de lo que la Biblia nos da como la unidad principal de una nación, de un pueblo, que es la familia, ¿sí? Entonces, la Biblia me dice, no confíes en ellos. Ustedes ven cómo el mundo se esperanza cada 4 años. ¿Y qué cambia?
a veces peor, a veces un poco mejor. Nos muestra la Biblia que al orar por ellos es para que podamos vivir, ¿cómo? Quieta, en libertad, pudiendo predicar el Evangelio, pudiendo reunirnos hoy. Ese es el ideal, ¿no es cierto?, de la oración por los príncipes, o sea, por las personas que están en autoridad. Ahora, la Biblia nunca nos muestra decir, bueno, economía, si bien todos hablamos de economía, de política, yo creo que en un Israel también con un sistema muy simple, un rey y jueces en las ciudades, aún así había muchos de estos príncipes, aún hijos del rey y aún personas importantes. Y aún pienso que este versículo está hablando no solamente de los príncipes de Israel, sino de los de otras naciones, que muchas veces Israel quiere confiar cuando les va mal en Egipto, por ejemplo, en los príncipes de Egipto. Eso nos habla el libro de Ezequiel mucho. La Biblia nos dice, no confíen en ellos. Y también después vamos al caso general. O sea, no al que está en autoridad, al Hijo del Hombre, o sea, a cualquier persona de este mundo. Dice, porque no hay en él salvación. Y nos recuerda algo muy simple. La muerte. La muerte. Sale su espíritu, se vuelve el hombre a la tierra, en aquel día perecen sus pensamientos. Algunas versiones lo traducen como planes. Sí, todo lo que planearon murió con la persona. Nosotros somos dados a confiar en los hombres y ya saquemos el aspecto político y el aspecto, podemos decir, de autoridades. Pensemos en las personas comunes. ¿Cuántos confiamos en personas de cualquier índole? Tenés un trabajo y confías en ese trabajo y en las personas de ese trabajo, quizás en la autoridad de ese trabajo, en un jefe, en un puesto intermedio, y después te decepciona. Confías en un compañero de trabajo y te decepciona. A veces te lleva la vida a confiar en un médico de cabecera, en algún, no sé, sanatorio en especial, en algún tratamiento en especial, y este médico te va a decir, no, este médico es una eminencia, este médico, pero es un hombre. Puede ser una eminencia, puede ser muy inteligente, puede tener una buena reputación, pero poner toda la confianza en esto, cuando Jehová es el que sana, ¿no? Tenés un problema y necesitas un abogado, y pones la confianza en ese abogado o en ese estudio jurídico, y después caes en la cuenta que son hombres. Pones la confianza en personas que enseñan, en maestros, en escuela, en profesores, en directores de escuela, y después eso a los alumnos, cuando salen con esas cosas que salen hoy, los decepciona. O sea, uno no puede poner la confianza en los compañeros de curso, en los compañeros del trabajo, porque te decepciona. Podemos seguir con la lista de forma interminable, pero nuestra tendencia es confiar en las criaturas más que en el Creador. Y las criaturas, por estar bajo la ley del pecado, morirán. Irán al polvo. Creo que Spurgeon decía, no, era otro autor, que aquel que confía en el hombre es como que confía en una montaña de polvo. Apoyate en una montaña de polvo y no te podés apoyar. Pero Dios es una columna, en Dios sí te podés apoyar. Entonces, esta primera parte del Salmo nos recuerda a todos, ¿sí?, que no podemos poner nuestra confianza en el hombre. Hay un versículo que es, podemos decir, muy conocido en la Biblia, que no es de acá de los Salmos, pero que es Jeremías 17:5, que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es una forma de decir, se transforma en maldición porque al no apoyarte en Dios, te apoyás en alguien humano. Nosotros podemos también pensar ahora en una forma más justa de decir, bueno, ¿y qué tal de la iglesia? ¿Qué tal de los hermanos en la fe?
¿Podemos apoyarnos en los hermanos? Sí. ¿Podemos apoyarnos en la iglesia local? Sí, hasta cierto punto. O sea, Dios la ha dado para el creyente, para que no esté solo. Para que no esté solo por ahí sin tener ningún apoyo. No estoy hablando de cobertura, si alguno se piensa eso. ¿Sí? La cobertura es algo que han inventado un poco hoy. Pero sí el apoyo de una iglesia local, eso sí es bíblico. Y el creyente necesita el apoyo de una iglesia local para ser pastoreado, para ser guiado, para ser alentado, exhortado, etc. Pero hay un límite. No nos olvidemos que aún, a pesar de ser creyentes, de haber sido rescatados por Cristo, aún tenemos pecado dentro. Y aún no somos la esperanza de nadie. No somos la esperanza de nadie. Solamente Cristo es nuestra esperanza. Y solamente Dios. Aquellos que han pasado por situaciones de salud muy graves y están en una cama de hospital totalmente solos, es ahí cuando uno comprende todas las metáforas bíblicas o más o menos vislumbra todos los salmos estudiados y uno se da cuenta que en ese momento aún la familia no está, por ejemplo en el caso de esto del COVID, muchos la han pasado solo, como quien les habla, y te das cuenta que en ese momento estás solamente vos y Dios y nadie más. Entonces, no hace falta sufrir ese tipo de cosas para comprender esto que estamos hablando. Seamos bienaventurados si comprendemos eso antes y miremos a los demás, a los que le ha pasado a varios, ¿sí? De estar mal, y mirar cómo Dios trató con ellos para aprender también de lo que nos dice la Biblia. Si Dios no te ha expuesto todavía a quedarte totalmente solo entre vos y Él, pero tienes que saber esto, que la única ayuda siempre viene de Él. Y que nuestra confianza puede estar en los hermanos, no debemos ser desconfiados, no es que estoy diciendo eso, al contrario, pero sí, mi confianza está en Dios. A muchos de ustedes que se han decepcionado de amistades, ¿sí? O no sé si decepcionado o que no les haya gustado determinadas cosas, ustedes tienen que saber que todos fallamos en algún punto. Y que Cristo es el único en quien podemos confiar, perfecto, justo y santo. Y que a pesar que uno piensa que Dios no nos tiene en cuenta a veces, Él nunca nos abandona ni nunca falla. ¿Sí? Siguiendo con el pasaje, ya dejamos atrás eso de confiar en los hombres y ahora nuevamente el Salmo nos levanta la cabeza de nuevo para mirar a Dios. Y dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Cuando la Biblia dice el Dios de Jacob, equivale a decir el Dios de Israel, ¿sí? Nada más que, ustedes saben, Jacob es el nombre que le pusieron sus padres, Israel el nombre que le puso Dios. Y para nosotros, en la etapa del Nuevo Testamento, equivale a decir que la iglesia confíe en Dios, que la iglesia confíe en Jehová. Entonces, acá hay una bienaventuranza. ¿Sí? Nos dice bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de su pueblo escogido, que es su iglesia. Nosotros somos bienaventurados, pero a veces vivimos como si no lo fuéramos. A veces dudamos de Dios y nos volvemos lo contrario a bienaventurado. ¿Cuál es? Desdichados. Desdichados. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa es la parte central de este salmo. Y que uno dice, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, la respuesta va a ser afirmativa, ¿confías en Dios? Todos van a decir que sí, incluso yo, ¿no es cierto? Pero examinen, y yo también examino esto, en la práctica.
O sea, la respuesta automática que sale de nuestra mente, sí, está ahí. Pero en el corazón, en nuestra alma, en lo profundo, ¿confiamos en Dios para todas las cosas? ¿Qué evidencias hay en mi vida de no confiar en Dios? Bueno, cuando quiero resolverlo yo mismo y me vuelvo impaciente, es que no estoy confiando en Dios. Cuando hay una prueba, ¿sí?, y no conozco la salida, y en esa impaciencia a veces pierdo la paz, se me va el carácter también, y estoy pecando contra Dios. Cuando me apoyo en una persona o en alguien más, y le doy más confianza y más crédito a esa persona que a Dios, estoy pecando. Hay muchas formas de decir no confío en Dios, sin darnos cuenta. No que vamos a pararnos en oración y decir, Señor, no confío en ti. Hay otras formas que nos pasan, que ni nos damos cuenta, pero es incredulidad. Es incredulidad. Uno dice, pero yo no soy incrédulo. No, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, si has creído en Cristo como tu Salvador. No somos de los incrédulos, sino de los creyentes, somos creyentes. Pero siempre ese pecado remanente nos empuja a la incredulidad. Y muchas de las decisiones en nuestra vida la tomamos por incredulidad en vez de confianza en el Señor. La Biblia nos recuerda que es bienaventurado aquel cuya ayuda y cuya esperanza, ¿no es cierto?, es Dios. Y nos recuerda, Él es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. O sea, no lo mete allí como algo poético, puesto por casualidad, sino que nos recuerda, querés apoyarte en las criaturas en vez de en el Creador. Él hizo los cielos y la tierra. Y hay algo más, que no solamente es el Creador, porque dice que guarda la verdad para siempre. ¿Qué es la verdad? Es su palabra, es Él. Todo lo que Dios dice es verdad. Y todo lo que Dios, o parte de lo que Dios dice está en la Escritura. Hay algunas cosas que diálogos y demás que no están, pero lo que Dios quiso de su palabra, que está en la Escritura, es suficiente para nosotros, ¿sí? Y lo que promete, lo va a cumplir. Y lo que decretó, y también vimos en la confesión de fe, un poco de la providencia de Dios, Dios va a hacer que suceda en el tiempo todo lo que Él decretó. Dijo que va a volver por segunda vez, volverá. Y todas las demás cosas, ¿cómo no las va a cumplir? El tema a veces pasa por esto, hermanos, que nuestra vida duda de ciertas cosas porque no conoces promesas de Dios. Las promesas de Dios para su iglesia, para el creyente, o malinterpreta las promesas. Yo pienso que alguna vez tendríamos que hacer un estudio de cómo aplicar las promesas. Porque un gran problema de la iglesia de hoy es aplicar mal las promesas del Antiguo Testamento. Todos lo hacen de manera literal. Y si lo haces literal, tendrías que estar viviendo en una mansión lujosa con un auto y todo lo demás. Pero no son literales las promesas. Y ahora vamos a ver algunas cosas que Dios hace en los siguientes versículos. La cuestión es que Dios te recuerda que Él es el Creador y que Él es la verdad. Y esa verdad es inmutable. Por eso dice, es para siempre. En el versículo 7 tenemos una lista de cosas que Dios hace. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová suelta a los aprisionados, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En esta parte uno bien podría decir que se está refiriendo al oficio de Cristo, porque es muy similar a la profecía de Isaías, que se cumple cuando el Señor Él comienza su ministerio, Él se levanta en medio de una sinagoga leyendo las Escrituras, y eso lo tenemos en Lucas 4:18, que es un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de vista,
para poner en libertad a los oprimidos. O sea que lo del Salmo tiene íntima relación con el ministerio de Jesús. Lo hace Dios, Jehová, pero Cristo, el Hijo, lo ha dado a conocer, lo ha revelado. ¿Sí? Tenemos este listado que es un poco diferente en algunos aspectos del de Isaías, o lo que el evangelista en Lucas nos muestra. Pero vamos a ver quizás las frases así con una breve explicación. La justicia al agraviado. ¿Sí? Todos sufrimos de alguna forma agravios. El agravio, estoy hablando de cosas justas. O sea, mejor no justa, a ver, no me expresé mal. Cosas injustas, pero que nosotros podemos transformar ese agravio hacia nosotros en un pecado. Cuando no pensamos que Dios hace justicia. ¿Sí? Por eso, si Dios es el que justifica al agraviado, cuando te sientas agraviado por alguien, ¿sí? O por varias personas, uno tiene que confiar toda esa pesadez del corazón a Dios, quien es el que hace justicia, es el que defiende nuestra causa. Yo sé que muchas veces las personas que nos agravian en esta tierra jamás nos van a pedir disculpas y esa herida queda abierta. Ustedes recordarán que la Biblia nos dice una y otra vez que va a haber un juicio. Y en ese juicio, Jehová va a restaurar todos aquellos agravios que son injustos contra alguien que no lo hizo. ¿Sí? Pero recordemos que Jesucristo fue agraviado por nuestro pecado. Pero Dios es justo. Y cualquier injusticia que se haya cometido contra nosotros, Dios lo va a arreglar, ya sea en el juicio. Todos darán cuenta a Dios de sus actos y de sus palabras. Tantos impíos como los creyentes, en un sentido diferente. Los impíos para un castigo eterno, pero los creyentes para una recompensa en aquellas cosas que realmente tenían valor en el día del juicio. Pan al hambriento. No creo que solamente esto se refiera a lo material. Si bien Dios es nuestro ayudador material, el Padre nuestro nos habla de algo material, no es todo espiritual. Dice el pan de cada día, que es una forma, un equivalente de decir el sustento diario, ¿sí? No está hablando de pan, no vivimos de pan. Si comeríamos solamente pan, ya sabríamos cómo estaríamos. Es algo general, pero acá pienso que no es solamente algo material, es algo que va a las necesidades espirituales del hombre. Cuando Dios nos dice, ¿no es cierto? Jesús nos recuerda en el Antiguo Testamento, refutando al diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos que ver en Dios quien provee para nuestra alma y también provee para nuestras cosas materiales. Pero eso es otra cuestión que es motivo de otro estudio. Y todo lo que sigue en esta lista, que vamos a ver, es netamente espiritual y ya tiene más relación con Isaías o lo que hemos leído en el Evangelio. Suelta a los aprisionados. Muchas veces el pueblo de Israel ha sido aprisionado, especialmente en la cautividad babilónica, y Dios lo restituyó después. Pero para nosotros pensamos esto, ¿no es cierto? Todos nacemos encadenados, todos nacemos presos, todos nacemos en esa cárcel llamada pecado. Y el Evangelio es las buenas nuevas, que en Jesucristo hay libertad de pecados. Todo aquel que cree en Jesucristo es liberado del pecado y es la obra de Cristo en la cruz la que posibilita que se rompan esas cadenas y Él realmente suelta a los aprisionados, nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Antes no veíamos las cosas espirituales, abre los ojos a los ciegos. Por eso también siempre que predicamos el Evangelio, es para el pueblo de Dios, pero si siempre decimos, incluso hoy, si hay alguien que no está viendo el Evangelio,
si hay alguien que no está viendo las cosas espirituales, que ruega a Dios, Señor, abre mis ojos. Que diga como esos ciegos en el camino, o le dijeron a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No puedo ver. Jehová abre los ojos a los ciegos. Cristo abre los ojos a los ciegos. Él vino al mundo para esas personas que somos los pecadores, que tenemos los ojos blancos, podemos decir, no vemos. Y así como Dios sanó, seguramente, algunas de esas personas, no que tenía una molestia visual, sino que había perdido, podemos decir, todo el color del iris del ojo, blanco, vieron que esas personas no ven nada, Cristo puso su mano y pudieron ver. Como ejemplo de lo que Él hace en la vida espiritual. Si hay alguno aquí que dice, hay otras personas que están viendo algo espiritual que yo no veo. Si alguno podría pensar, estoy rodeado de personas que ven algo que yo no veo. Y ese algo es porque tienen vista espiritual. ¿Por qué? ¿Porque son más inteligentes? No. ¿Porque estudiaron más la Biblia? No. Sino porque Dios, a través de la salvación en Cristo, abrió sus ojos espirituales. Primero para que vieran a Cristo en la cruz. Le ha dado la fe. Eso es básicamente el abrir los ojos, la fe. Que uno puede ver el reino de Dios. Uno puede ver y encontrar valor en Cristo. Uno puede ver la Escritura y encontrar valor en la Escritura. Encuentra valor en las cosas que ve espiritualmente. Antes no las veía. Por lo tanto, si alguno no encuentra valor en las cosas espirituales, es porque no está viendo. Y pídale al Señor que abra los ojos. Señor, abre mis ojos. El salmista también decía, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. En un contexto de creyente, muchas veces, a pesar de que tenemos los ojos abiertos, Dios nos ha dado los ojos abiertos para ver las cosas espirituales, muchas veces nos entra este polvo del mundo, el pecado, nuestro propio pecado. Y queremos orar y queremos ir a la Biblia y no vemos las cosas. Pierden su atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestra vista, no que nos devuelva la vista. Que nos abra los ojos en ese sentido, como también decía un salmista, y miraré lo bueno que es tu palabra. Después dice, levanta a los caídos. O sea, cualquiera, hermano, ya esto es para los que han creído. Pasamos momentos difíciles. Pasamos momentos que van y vienen. A veces estamos por aquí arriba, a veces estamos por aquí abajo. ¿Sí? Nos podemos apoyar y exhortarnos unos a otros hasta cierto punto. Porque el apoyo que te va a dar una persona, un hermano en la fe, es con la palabra de Dios. Ese es el verdadero apoyo. No decir, confía, yo estoy aquí por cualquier cosa. Bueno, sí, eso también es lindo, parece. Y es bueno. Pero el mejor apoyo que te da alguien es decir, apóyate en quien tu alma puede descansar, que es la roca de los siglos, que es Señor Jesucristo. Apóyate en Dios. Porque Él levanta a los caídos. Nosotros, hermanos, nos caemos de diferentes formas. Capaz que esta semana te has caído. Sí. Hemos tropezado. Sí. Hemos estado quizás mal. A veces, algunas personas con un periodo más largo de tiempo caído. Otros cayéndose y levantándose, cayendo y levantando. Pero en todos los casos, el único que levanta es Dios. No tenemos que olvidarnos de esto. La Biblia dice, fíjense, que hay un énfasis, hay 5 repeticiones. Jehová levanta a los caídos. Jehová hace esto. Jehová, Jehová, Jehová. Te está diciendo, es Él. Ya te puso el contraste de los hombres en los primeros versículos de este Salmo. Y ahora te invita a mirarlo a Él para decir, de Él depende todo. De Él depende nuestra vista espiritual, nuestros. Aquellos que nos agravian, Dios hará justicia, suelta a los aprisionados del pecado, abre los ojos espirituales, levanta a los caídos. Y acá viene algo más. Que para ser bien entendido, hay que explicarlo, porque si no, podría ser una fuente de desaliento. Jehová ama a los justos. Oh, pero yo no soy justo, Señor. Entonces no me amas.
Nosotros, no hay nadie justo y que nunca peque. De estos, todos somos injustos. Pero cuando Dios nos salva, la justicia de Cristo, que Él sí fue justo, perfecto, la puso sobre nosotros. Así como nos llama santos, que hemos estudiado en un retiro espiritual, también nos llama como justos. Ya sea por una santidad o por una justificación de posición, porque estamos en Cristo. O sea, Jehová ama a los que ha justificado. Dios ama a sus hijos. Si eres hijo de Dios, el amor de Dios nunca se apartó ni nunca menguó. Aquel que dijo con amor eterno te he amado, que se lo dice a la iglesia, no varía como nuestro amor. Nosotros variamos. Por eso dice la Biblia, amad a Dios de toda fuerza, corazón, mente y alma. Nosotros variamos. Y pensamos que en nuestra variación de nuestra fidelidad al Señor, Él nos deja de amar en algún momento. Pero dice la palabra, Jehová ama a los justos, o sea, a los que Él justificó. Y eso no cambia. Y aquí viene una expresión bíblica, que es una expresión parte literal, pero parte figurada. Guarda a los extranjeros, dice al huérfano y la viuda. Hay que explicar esto. ¿Sí? Bueno, si hay aquí personas de otras nacionalidades, dice, Dios me guarda, porque hay una promesa en la Biblia. Bueno, vamos a explicarlo. ¿Sí? En Israel, o también en otras culturas, ser extranjero, aparte de hablar otro idioma, era un gran problema. Las culturas eran bastante cerradas. Las culturas, y Israel también cometió el pecado de no acoger al extranjero. Quizás también el salmista le recuerda eso. O sea, ellos tenían la obligación delante de Dios de acoger al extranjero si éste, no que venía a contaminar la nación con sus ídolos, si éste buscaba refugio en el Dios de Israel. ¿Sí? Y hemos visto en la Biblia que hay muchísimos casos donde Dios envía un profeta, ya sea a sanar o a dar comida a un extranjero. A veces una viuda, pero también siendo extranjero. El tema es que ser extranjero te ponía en una desventaja. Hoy quizás pueda haber algo de desventaja, pero créanme que en aquel tiempo era muy serio. O sea, eran personas que a lo mejor iban a estar mendigando, no iban a darle a nadie trabajo, lo iban a despreciar todos. También las personas, el huérfano que no tenía padre. Hoy, dentro de todo, a veces hay hogares, pero también hay chicos que la pasan muy mal. Pero en aquel tiempo eso era muy patente. Las viudas. O sea, personas que estaban en una posición indefensa. Eso es lo que nos quiere mostrar. Y dice que Jehová guarda a todas estas personas. Pensando también en alguna situación de cualquiera que nos pueda suceder. Quizás en otras partes del mundo esto es más patente. Quizás haya personas que hayan perdido a sus padres en una guerra. Quizás hayan personas que le han matado a sus padres por causa de Cristo. Hay viudas que han quedado viudas por causa del Evangelio. Hay personas que han tenido que salir, como hay, por ejemplo, un ejemplo que ocurre en África, es que hay persecuciones de tipo racial, y los cristianos están en medio de ello y le destruyen la iglesia, matan a integrantes de su familia, y están en esta situación indefensa, quizás caminando a otro pueblo o a otro país, y en estado ya sea de extranjero, de huérfano, de viuda o de indefenso. Bueno, Dios se ocupa de cualquier hijo suyo que esté en esa situación. Entonces llegamos al final de este Salmo, ¿sí? Con el versículo 10, que dice, reina Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Después de decirte ya todo lo que hace Dios, y todo lo que se ocupa también el trabajo de Cristo, nuevamente Dios nos levanta
nuestra cabeza para terminar con esta doxología antes del aleluya final, diciendo, Él está en el trono. Él está en el control de todas las cosas. Él reina no temporalmente, por eso ya viene el contraste total contra los príncipes de este mundo que reinan temporalmente y luego van al polvo. Su reinado es para siempre. Y es una exhortación ahora en segunda persona. Tu Dios, oh Sión, está diciendo a la iglesia, está diciéndole a Israel, la palabra de Dios está diciendo, iglesia, tu Dios, iglesia, de generación en generación, tiene que recordar que Dios está reinando, que lo ha hecho a su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros tendríamos que decir, aleluya, alabado sea Jehová. 3 reflexiones finales para terminar, en base a todo lo que hemos visto de este salmo. ¿Por qué queremos encontrar soluciones en este mundo en hombres que son pasajeros cuando tenemos un Dios eterno en quien confiar? Segundo, y eso ya lo dijimos, ¿por qué confiar en las criaturas antes del Creador, quien es, si su verdad, como hemos leído, permanece para siempre? Y por último, recordemos esto, hermanos. En Cristo, Dios nos ha dado todas las cosas. En Cristo tenemos todo. No pensemos que esto es asegurarnos tesoros en este mundo, pero tenemos todo lo necesario para vivir la verdadera vida. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, hace esta pregunta a Dios. ¿Cómo no nos dará también con Él, la dice Pablo, ¿no? Pero dice, ¿cómo no nos dará Dios también con Él todas las cosas? Nuestra confianza está en este Dios eterno. Ya Dios nos ha hablado por medio de todos estos salmos. Ustedes ya pueden ir, hermanos, en su casa, leer algún salmo. Alguno lo recordará de alguno que hemos dado, pero el sentido general nos lleva a la experiencia de los salmos por todos los lugares. Nos lleva por los lugares de caminar por lugares oscuros y temer la muerte, algún peligro, y Dios te dice, confía. Nos lleva por depresiones, por cosas de nuestro pecado, y Dios se presenta como aquel que perdona tus iniquidades. Los salmos nos muestran también momentos de rebeldía, de apartamiento, pero Dios te hace volver a la senda. Nos muestra la injusticia que cometen contra nosotros, pero Dios nos vuelve una y otra vez a restaurar. No podemos, hermanos, terminar de otra forma que esta serie con un aleluya. Sea Dios glorificado. Amén.